Muchas felicidades, Alba, por estos 30 primeros años de Ábalos y Asociados. Me pongo muy contento. Vos sabés bien que estoy fuera del país, estoy en el exterior, a bastante distancia, podemos decir a miles de kilómetros de distancia, pero igualmente me gustaría compartir contigo, muy cerca de los festejos, muy cerca de tu corazón, en esta fiesta de 30 años de Ábalos y Asociados. Me puse a buscar fotos y videos para ver si encontraba alguna huella. Encontré esta foto, fíjate acá, te muestro, porque no sé si esta foto es del edificio España, el departamento donde tenías en el edificio España, o es otro, pero me recuerda mucho eso, porque allí fue donde conocí a Guille, a David y a Asu. Asu era así, chiquita, había nacido recién, estaba en una cuna, y a mí realmente ese día me impresionó muchísimo, porque no solo por el cocido, que me parece que fue ese mismo termo que está sobre la mesa, donde salió, porque yo llegué muy temprano, sino porque encontré una persona sola, sacando adelante 3 hijos. Eso fue un golpe así como muy fuerte, frente a... siempre cuando uno va trabajando a nivel corporativo, siempre es todo a lo grande, pero encontrar algo de esa magnitud era una cosa muy fuerte. Después de 30 años sigo recordando ese momento, porque me dejó como muy marcado. Ahora te muestro esta foto de hace unos años, cuando Ábalos y Asociados cumplieron 20 años, y bueno, ahí ya Guille, David y Asu ya están bastante grandes. Me recuerda mucho el momento en que aquel curso de tecnología aplicada a la contabilidad que se hizo para profesores de la carrera de contabilidad de la UNE, nosotros, vos sabés bien que nosotros habíamos hecho ese software Lucas para nuestro estudio contable, pero después, cuando un profesor mío, que se llama Alberto Agüero de León, que me insistía una y otra vez que sea su ayudante de cátedra, y bueno, o sea, yo le decía que yo no soy académico, soy más empresario, o sea, estoy más en el mundo del emprendedurismo y no tanto en la parte académica. Y él insistía una y otra vez, y insistía, y bueno, una vez vino a la oficina y me dice: Silvio, hay que devolver a la universidad por lo menos algo. Ese algo que bueno, uno recibió de la universidad, y algo uno tiene que devolver. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no hacemos una clase? Le voy a dar una vez al año sobre tecnología aplicada a la contabilidad a todos sus alumnos, ya sea de mañana, tarde, noche, o sea, junte todo. Y juntó en el aula magna de la Facultad de Economía. Estaba allí, el aula estaba llenísimo, muchísima gente, incluidos profesores había. Y termina la conferencia que estoy dando, y vienen los delegados, varios suben a la tarima. Yo me asusté, pensé que estaban enojados, pero venían contentísimos, y me decía, bueno, ¿cómo hacemos para que esto podamos practicar? Entonces yo le dije, bueno, ¿ustedes tienen computadora? No tenemos, nadie en esa época, nadie tenía computadora, estamos hablando de 1999. Y una dice, bueno, yo le puedo pedir a papá, o sea, que tiene una empresa y nos puede prestar, pero o sea, ¿cuántos son?
Entonces uno de los delegados dice, bueno, ¿por qué, profesor, si usted se puede comprometer a darnos una clase, pero no una hora, sino un día entero, desde las 7 hasta las 19 horas? ¿Está dispuesto? Sí, sí, ningún problema. ¿Qué día? Vamos a hacer el sábado, pero en vez de hacer aquí en el aula magna, vamos a hacer en el de rectorado, que es mucho más grande, que es para 1000 personas. Y entonces, y efectivamente ellos consiguieron cerca de 90 computadoras, y por cada computadora había como 10, 12 personas, 12 alumnos, había alumnos, profesores, era mucha gente. Entonces empezamos a vender, pero muchísimo, mucha gente empezaron a comprar nuestro software que no estaba previsto vender, sino era para usar nosotros. Y entonces salió la idea de que también teníamos que salir a vender a otras ciudades. Ahí apareció Ciudad del Este y fuimos a Ciudad del Este, fuimos a la UNE, nos recibió el doctor Duarte Cano, que era el decano en ese entonces, y el director de la carrera era Ángel Alarcón. Ángel, el doctor Duarte Cano le dice, mire la experiencia que tiene esta gente. Y Ángel le dice, es muy interesante lo que está contando, pero tenemos que capacitar a los profesores y que cada profesor haga eso. Entonces me dice, ¿qué se necesita? Ángel era súper proactivo, una persona muy agradable. Y le digo, ¿y qué se necesita? Me dicen, y computadoras, le dije. Y entonces se miran, ellos dos se miran, y me parece que en ese momento la universidad tenía una computadora. Y no sé, habría 35, 40 profesores, había entre ayudantes, titulares, en la carrera de contabilidad. Entonces, Ángel le dice al decano, déjeme a mi cargo, voy a hablar con los profesores y vamos a hacer el fin de semana igual el curso y vamos a pedir a todos. En ese curso aparece Alba Ábalos, era una profesora muy joven, en ese momento, no sé si me puede corregir Alba, pero era la única mujer, me parece que era la única mujer entre todos los profesores, y una de las pocas que trajeron también su computadora, porque todos se sentaban muy cerca de ellas para ver cómo funcionaba el software. Era todo una cosa muy llamativa. Y si no estoy mal, esa foto, ahí donde está en el edificio España, esa computadora que está ahí, me parece que era la computadora que llevaste para el curso. Pero bueno, eso ya hay que preguntar a Alba. Por otro lado, empezó una etapa nueva, me parece, cuando tu papá fallece. Fue un golpe muy fuerte aquello, porque eso cambió, porque eras la hija, o sea, por la cosa que después me fui enterando, tu papá tenía... como es lógico, digamos, una familia, tenía una parte importante en tu vida, representaba una parte importante. Después vino el matrimonio civil, donde fue como una cosa muy íntima, muy familiar, poca gente. Y después de 25 años, el casamiento religioso, que es el que vemos ahora en la foto. Uno puede decir, bueno, Alba va un poco lento por la vida, parece, pero no es así. Hay cosas que Alba va tomando decisiones y va a velocidad de crucero, o sea que va a otra velocidad. Recuerdo una vez, cada vez que voy a Ciudad del Este, siempre le llamo por teléfono y le digo, o le envío un mensaje y le digo, voy a estar por allí, a ver si tomamos un café o comemos algo. Y esa vez me dice, venite, vamos a cenar. Y cuando llego me pregunta, ¿y en qué viniste? ¿Viniste en ómnibus o viniste en auto? Porque ella sabe que no me gusta mucho conducir. Y entonces le digo, vine en auto. ¿Y cuándo volvés? Y mañana. ¿Y qué pasa si volvemos esta noche y yo voy conduciendo? Y bueno, si querés, vamos, le dije.
Entonces, ¿y qué pasaba? O sea, que su esposo estaba en Asunción, tenía que participar de una fiesta importante y ella no pudo salir antes para llegar a tiempo. Entonces salimos de Ciudad del Este, salimos a las 9 de la noche y a las 12 ya estábamos en Asunción. Su esposo nos estaba esperando enfrente de mi casa. Y bueno, en 3 horas, eso hacer, ahora es posible con la autopista, pero en aquella época no había nada de autopista. A, a, fue a una velocidad impresionante. O sea, esas cosas que pasaba tenía muchísimo significado porque en muy poco tiempo Alba iba haciendo un montón de cosas. En el 2003, recuerdo que en una oportunidad me llama y me invita para un evento que se estaba organizando en el Colegio Sembrador. No recuerdo si la UNE organizó varias universidades, ya exactamente no recuerdo, pero iba a ir Neufeld, que era el viceministro de Tributación, y por otro lado iba a ir Enrique Ramírez, que era el director de Grandes Contribuyentes. Ellos dos iban a dar la conferencia sobre todo el cambio impositivo que había, la reforma fiscal que estaba organizando Borda en aquel entonces. Entonces era un acontecimiento importante y bueno, yo fui porque era por el tema del software también. Y entonces estuvimos ahí hasta tarde y en un momento dado todos los directivos de las diferentes universidades se fueron todos a su casa y nos quedamos solamente Neufeld, Enrique, Alba y yo. O sea, y entonces Alba me dice, ¿qué te parece si le invitamos a cenar? Y bueno, invitémosle. Y le invitamos a Neufeld y él dice, no hay problema, vamos a cenar, pero cada uno paga porque después me van a decir que yo le favorezco en algún tema y que no podemos eso dejar de cualquier manera. Entonces, el tema académico siempre Alba tuvo unida a la parte empresarial. Eso realmente hay muy poca gente que ha logrado, porque si ustedes se ponen a pensar, con solo pensar en, no sé, un empresario importante, no sé, Elon Musk, no sé, Carlos Slim, ellos fueron universitarios, pero, no sé, inclusive hicieron un MBA, pero nunca fueron académicos. O sea, no se dedicaron a la academia. O sea, ellos hicieron una carrera universitaria y después... Bill Gates hizo 3 años de ingeniería y después dejó y sacó adelante Microsoft. Steve Jobs, él siempre dice que la única vez que estuvo cerca de una universidad fue para hacer un curso de unos días de caligrafía en Stanford. Pero, y nada, y por otro lado, conocemos a muchísimos empresarios que no tienen nada que ver con la academia, pero que son grandes empresarios y algunos no pasan ni la secundaria y otros ni la primaria. En cambio, Alba tiene como un aspecto muy llamativo de que maneja muy bien la academia y por otro lado la parte empresarial. En ambos lugares ella es exitosa. Exitosa es en la parte académica porque durante todo el tiempo que ella estuvo en la facultad, los egresados siempre lo eligieron madrina de los egresados. Y eso es sumamente difícil en cualquier carrera. Una vez te eligen, pero que te elijan todos los años es sumamente un tema muy interesante. Y por otro lado, empresarialmente, hoy todos conocen a Alba, que es una de las consultoras más importantes de Ciudad del Este. Hay que tener en cuenta que este aspecto no tiene muchas personas. De hecho, en el lenguaje de los ingleses, ellos le llaman business dinker,
como diciendo el que aporta creatividad, iniciativa, conocimiento a los empresarios o a las empresas, a los negocios. Y hay muy poca gente, o sea, no sé, Christensen, no sé, muy poca gente que tiene este perfil de empresario y académico. No sé, Michael Porter, Peter Senge, y no sé. Y después el más conocido es Edison, Thomas Edison, que fue investigador y al mismo tiempo empresario. Ese es el perfil que tiene Alba y que es muy llamativo, y hay muy poca gente que ha logrado sobresalir en ese campo, o mejor dicho, en esos campos. Por último, una breve reflexión sobre la forma de trabajar de Alba, porque siempre conversamos los diferentes pasos que ella va dando en el ámbito empresarial, en el ámbito académico, siempre vamos tocando. Y uno de los temas que salió hace unos años fue el llevar el negocio al siguiente nivel. Este es un tema muy complejo, es atravesar un techo, es superar una barrera, es cambiar de perspectiva. O sea que, no sé, y en esa época empezamos nosotros también un programa de mentoría. Siempre cuando yo hablo de mentoría, otro me dice, bueno, mentoría quiere decir la misma cosa que hacer. ¿Puedes atajar porque se me va a caer este? Espérate. Bueno. Uy, uy. Tranquilo, tranquilo. Yo después corto y ya. Ya, llevar el negocio al próximo nivel era uno de los temas que más conversamos con Alba. Siempre cuando había un tema académico, había un tema empresarial, vamos hablando, lo vamos conversando. Yo no soy coach, porque los coaches son más académicos, o sea, tienen que tener certificación. Yo soy más mentor, estoy más en la parte de mentoría, más empresarial, más... también tienen su metodología, pero es más basada en... las metodologías son basadas en experiencias vividas, digamos. Entonces, esa vez lo hablamos mucho porque llevar un negocio al siguiente nivel es atravesar un techo, es superar una barrera, es cambiar perspectiva. Entonces, vamos a hablar en términos económicos o financieros. Vamos a suponer de 6 dígitos pasar a 7 dígitos, a 8 dígitos, a 9 dígitos. Esto hablando en dólares es una cosa muy seria. Y esto, para lograr esto hay que ser muy buenos jugadores. No basta ser más o menos. O sea, todos ustedes conocen a muchos contadores que tienen, que llevan contabilidades que tienen 1, 2, 3, 4, 5 empleados, pero muy pocos que tengan 50, 60 y que pueda manejar 7, 8, 9 dígitos de resultados financieros. Esto ya es otro nivel de negocios.
Entonces, una de las cosas que hablamos con Alba es ver cómo llevar esto y entonces llegamos a un acuerdo en la que le daría una mentoría por lo menos de 3 días continuos. Pero justo coincidía vino la pandemia. Esta foto, si ustedes se fijan en esta foto, van a ver que estamos con tapabocas, estamos en Encarnación, en la playa de San José, no hay nadie, se ve en el fondo, allá en el fondo se ve unas pocas personas. ¿Por qué? Pues estamos en diciembre, normalmente en esa época esa playa está llenísima de gente, pero allí no hay nadie. Y en cambio Alba ya estaba pensando en su plan de 10 años para adelante, 2020 a 2030. Esta mentoría, o sea, tenía que tener como 3 partes. O sea, la primera, un roadmap. Ese roadmap tenía que basarse en un crecimiento exponencial basado en el modelo 10X, o sea, cada año 10 veces, o sea, no, es un crecimiento exponencial. Y por último, ese plan tiene que estar en un Balance Scorecard, que es un plan estratégico llevado a cabo dentro de los 10 años. Ese es, o sea, estando en una situación bastante compleja como es la pandemia, Alba estaba pensando ya en los próximos 10 años. Por último, quiero saludar nuevamente a Alba por bueno, estos 30 años, estos primeros 30 años de Ábalos y Asociados. Y bueno, ya sabemos que hay que empezar a preparar la octava, porque conociendo a Alba, toda esta historia recién empieza, es nada más que una introducción. Un gran abrazo, un gran saludo y bueno, desde la distancia, pero muy cerca de todos. Saludos.